Uno. Buen día, mi nombre es Karen Simón Hernández, soy de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estoy cursando la carrera de Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano y actualmente estoy cursando la materia de modelos de demanda. En este documento es una encuesta de origen-destino basándose en la alcaldía Xochimilco. En el siguiente trabajo se realizará un estudio de zonificación de la alcaldía de Xochimilco, ubicado en la zona sur de la Ciudad de México. Para la elaboración del trabajo se requirió de la utilización de un software de georreferenciación. Este es el caso del QGIS. Y los datos generados fueron obtenidos por el INEGI, donde se utilizan para conocer el tipo de zona, en este caso urbano. También se utilizaron datos económicos, pero la información más importante fue de la encuesta Origen-Destino 2017, en donde se conocen datos generales acerca de los viajes realizados por los habitantes de las alcaldías, el tipo de modo de transporte, las características de viaje. En el presente se mencionan datos generales de la alcaldía Xochimilco, como número de habitantes, principales actividades económicas, áreas de mayor atracción de viaje, además de rutas de transporte de la zona de estudio, principales motivos de viaje de los habitantes de la alcaldía. Si bien es cierto, la movilidad es una de las principales actividades que realizamos los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México, para realizar diferentes actividades: educación, trabajo, salud, recreación, compras. Por eso es necesario brindar a la sociedad un transporte de calidad, eficiente, seguro, accesible y sustentable, que ayude a mejorar la movilidad de los habitantes de toda la zona metropolitana. Si bien es cierto, hay alcaldías que presentan mayores flujos de personas y por ello se requiere más rutas de transporte o bien mayor conectividad con otros modos de transporte. La encuesta Origen-Destino 2017 tiene como principal objetivo obtener información que permita conocer la movilidad actual de los habitantes de la zona metropolitana y las características de los viajes que realizan en los principales. Se debe conocer la cantidad de viajes de la población mayor de 6 años y más que se generen en la zona metropolitana en un día entre semana. También se debe estimar la población que realiza viajes en estos días. De igual forma, se debe conocer los modelos de transporte empleados para llegar al destino y detectar las horas de mayor afluencia de los viajes. También se debe captar el motivo, duración, modo de transporte empleado para llegar al destino. Se debe de relacionar las características sociodemográficas de los integrantes del hogar con los viajes que se realizan. Todos los datos ya mencionados anteriormente nos servirán para realizar una correcta planeación o para mejorar el sistema de transporte de la zona de estudio. Además de conocer su tipo de actividad económica, nos ayudará a conocer su futuro desarrollo económico y así realizar un pronóstico que nos ayude en a largo o corto plazo. Como ya lo mencioné, nuestra área de estudio es la alcaldía Xochimilco. Esta cuenta con una extensión de 122 kilómetros cuadrados, que limita con las alcaldías Tláhuac, Iztapalapa, Coyoacán, Milpa Alta y Tlalpan. Sus principales vialidades son Periférico Sur, Avenida Prolongación División del Norte, Anillo Periférico, Calle 16 de Septiembre y Calzada Guadalupe y Ramírez. Sus principales modos de transporte es el automóvil privado, M1, rutas 47A y 57A, microbuses de la ruta 42 y 45, motocicletas, bicicletas y taxis. Características sociodemográficas de la población. La población total de la delegación es de 415.993 habitantes y como se observa en la gráfica, se nota que la población aún es muy joven,
pues tiene una base considerable en los rangos entre 10 y 35 años, ya que es donde se ubica la mayor proporción de su población, mientras que en la parte superior existe poca concentración poblacional. También se muestra la población económicamente activa y se muestran los salarios que reciben, más de uno, salarios mínimos de 2 a 3 y los que no reciben salarios también. Para realizar la zonificación, este sistema se utiliza para congregar los hogares individuales, oficinas y otros centros de trabajo o servicios en grupos más manejables. Desde un punto de vista de la modelación, las dos dimensiones claves de un sistema de zonificación son el tamaño y el número de las zonas que están relacionadas. Mientras mayor sea el número de zonas de un área determinada, menor será su cantidad. Los criterios para la zonificación, según Juan de Dios Ortúzar, es que la zonificación debe ser compatible con otras administraciones, en especial con zonas censales. Las zonas deben ser de un tamaño que las superposicionen de que todas las actividades se encuentren en su centroide. Las zonas deben ser homogéneas en cuanto al uso de suelo y a la composición de la población. Los límites de las zonas deben ser compatibles con cordones internos y líneas de pantalla, y con zonificaciones de estudios anteriores. La forma de zonas debe permitir una fácil determinación de su centroide. No es necesario dividir el área de estudios en zonas de igual tamaño. Para la elaboración de este trabajo utilizamos diferentes fuentes de referencia, tales como la encuesta Origen-Destino 2017, para obtener los viajes atraídos y generados por la zona metropolitana del Valle de México. También se utilizó la base de datos del Sistema Urbano Nacional 2018, en donde utilizamos la información de la población y vivienda de las ciudades de la República Mexicana. De igual forma, la Biblioteca Digital de Mapas INEGI y la base de datos de CITEL 2020 para obtener los AGEPs. En esta tabla se muestra la población total de viviendas que se encuentra en Xochimilco esta población es de 438,038 habitantes y el número de viviendas pertenecen a 117,113 viviendas. Según datos obtenidos por la encuesta Origen-Destino, en la alcaldía Xochimilco, entre semana se generan 664,218 viajes. Esto es en días entre semana. Y para días de fin de semana, en este caso, día sábado, se generan 17,448 viajes. Dentro de la Ciudad de México, 14,001 viajes en el Estado de México y 282 viajes en el Estado de Hidalgo. Para la planeación de la encuesta Origen-Destino, ya que en virtud de la necesidad de conocer la movilidad actual de los habitantes de la zona metropolitana respecto a sus características, motivo, duración, medios de transporte y horarios de desplazamientos, entre otros aspectos, se plantean los siguientes objetivos, como obtener información que permita conocer la movilidad actual de los habitantes de la zona metropolitana y las características de los viajes que realizan. Entre sus principales objetivos específicos son estimar la cantidad de viajes de la población de 6 años y más que se generen en la zona metropolitana en un día entre semana, martes o miércoles o jueves. Y además del fin de semana, en este caso se ocupa el día sábado. Estimar la población de 6 años y más que realizan viajes estos días. Conocer los modos de transporte empleados para llegar al destino final del viaje, incluyendo caminar. Detectar las horas de mayor afluencia de los viajes. Captar el motivo, duración, medios de transporte utilizados y transportación en un día de viaje, entre otros. Además de relacionar las características sociodemográficas de los integrantes del hogar con los viajes que realizan. Nuestra cobertura geográfica de esta encuesta
fue de la Ciudad de México, utilizando las 16 delegaciones, 86 distritos. Del Estado de México solo se utilizaron 59 municipios conurbados, 108 distritos. De Hidalgo solo fue un municipio y un distrito. En total fueron 194 distritos. Nuestra unidad de observación fueron viviendas, hogares y personas de 6 años y más. La población objetivo fue de la población que tiene 6 años y más y que realizan viajes. El esquema de muestreo fue probabilístico, estratificado y por conglomerados. El tamaño de muestra fue de 66.625 viviendas y el método de recolección fueron entrevistas directas con un cuestionario electrónico. El cuestionario consta de 6 secciones: residentes y hogares, vehículos disponibles, características sociodemográficas, identificación de las personas que viajaron, viajes realizados entre semana y viajes realizados los sábados. También se presenta una tarjeta en donde se puede observar el origen del viaje, en qué lugar inició el viaje, qué tipo de lugar es el origen de su viaje, además de los modos de transporte que va a utilizar, las paradas intermedias que tuvo, el destino de viaje, los horarios, qué tipo de lugar es el destino de su viaje y cuál fue el propósito de viaje. El cálculo de la muestra. El diseño muestral de la encuesta Origen-Destino 2017 se caracterizó por ser probabilístico, lo que permite generar los resultados hacia la población de los 194 distritos, a la vez bietápico, estratificado y por conglomerado. Para esta encuesta, los conglomerados o unidades primarias de muestreo son las manzanas, los distritos, y es en donde la segunda etapa se seleccionan las viviendas. Para calcular el tamaño de la muestra a nivel distrito, se empleó el promedio de viajes por vivienda como variable de referencia, debido a que es una de las variables principales de la encuesta. La expresión para calcular el tamaño de la muestra es la que se observa, donde ND es el tamaño de la muestra para el distrito D. Z es el valor asentado en las tablas estadísticas de la distribución normal estándar para una confianza prefijada. S cuadrado es la estimación de la varianza de la variable de estudio. Def es el efecto de diseño definido como el cociente de la varianza en la estimación del diseño utilizado entre la varianza obtenida, considerando un muestreo aleatorio simple para un mismo tamaño de muestra. R es el error relativo máximo aceptable. X es la estimación del promedio de la variable de interés. TNR es la tasa de no respuesta máxima esperada. La generación y atracción de viajes. Estos son utilizados en los modelos de demanda y se encargan de obtener una identificación y cuantificación de los viajes que tienen como extremo las distintas zonas en que se divide el área de estudio, y estas están formadas por relaciones funcionales entre viajes generados y atraídos y de varias explicativas. Las variables explicativas son los ingresos familiares, el tamaño de familia, la posesión del vehículo, tipo de vivienda, actividad de los habitantes y tipo de suelo. Un tipo de muestreo que se utiliza es el muestreo sistemático. Este método es donde el universo se le puede desagregar en subconjuntos menores pero diferenciados, dependiendo de la variable que se desee investigar, donde K es la constante de n de sistematización, la n mayúscula es el total del universo y la n minúscula es el tamaño de muestra. Un ejemplo sería nuestro muestreo sistemático de la zona de estudio, en este caso Xochimilco, debido a que tenemos un total de universo de 62 y tenemos 11 Gs, lo cual nuestra constante de n sistematización es de 5.63. Otra técnica es el muestreo domiciliario. En la tabla que se observa es propuesta por el doctor Juan de Dios Ortúzar y nos presenta que el tamaño de la muestra recomendada para las poblaciones y el tamaño de la muestra mínima
es dependiendo de la cantidad de población de área. Por ejemplo, para el muestreo aleatorio simple, nuestra N es de 48.469 viviendas y el porcentaje sería de 4.869. Sin embargo, para realizar el muestreo sistematizado es menor. Nuestra muestra es de 24.409 viviendas y nuestro porcentaje es de 2.449 viviendas, lo que produce un cambio menor. Como conclusiones y recomendaciones, considero que la planeación es lo más importante en la realización de cualquier estudio y las encuestas de origen-destino son de suma importancia para conocer la movilidad de las personas, además que funcionan para proponer otros modos de transporte o realizar mejoras en alguna de las rutas de transporte. Si bien es cierto, nuestro trabajo aquí es mejorar la movilidad de las personas, haciendo público sea más accesible para todos, es decir, que tenga mayor conectividad con otros modos de transporte o que brinde un mejor servicio, intervalos de tiempo más reducido, vehículos en buen estado, además vehículos amigables con el medio ambiente, más sustentables y hacer que el usuario prefiera el transporte público a usar un vehículo particular. ¿Por qué? Porque satisface una mayor cantidad de usuarios un vehículo que se ocupa para el transporte público a una cantidad de vehículos que solo puede llevar entre 1 o 3 ocupantes. Esto genera que haya mayor congestión, mayores niveles de contaminación y por ende las vialidades se vean más saturadas. Bueno, las referencias bibliográficas que yo utilicé fueron las fuentes de INEGI, los mapas del INEGI, los programas de encuesta de origen-destino, la encuesta de origen-destino hecha por la UNAM y el modelos de demanda de Juan de Dios Ortúzar. Gracias y excelente tarde.